Si estás buscando datos interesantes sobre los aztecas, has llegado al lugar adecuado. El más grande imperio que gobernó sobre México, los aztecas fueron una fenomenal civilización indígena que gobernó extensamente durante más de 300 años. Fueron detenidos de manera abrupta en el siglo XV por los conquistadores españoles invasores, dejando tras de sí un impresionante legado que eclipsó el de los toltecas, de quienes les arrebataron la corona en el siglo XIII. Desde su inicio, y en tan solo 50 años, su influencia en la región central de México fue significativa, y sorprendentemente rápida. El idioma náhuatl, el idioma azteca, se introdujo de inmediato y aún hoy en día sus vestigios perduran. Desde guacamole hasta chocolate, chile y aguacate, hay innumerables palabras en el idioma inglés que derivan del azteca. La economía local estaba impulsada exclusivamente por el trueque. Mercados colosales en todo el reino atraían a decenas de miles de personas. Al igual que los mayas, los aztecas también fueron sumamente avanzados. Sus logros artísticos, arquitectónicos y filosóficos eran impresionantes. Además, como muchos de ustedes sabrán, los aztecas inventaron el chocolate. Motivo suficiente para venerar esta increíble cultura antigua, ¿no crees? Estamos de acuerdo. Aquí hay 10 datos interesantes sobre los aztecas que debes saber. Aunque nos resulte difícil creer que la reputación de alguien pueda verse empañada cuando han inventado el chocolate, los aztecas son en realidad más conocidos por su colosal derramamiento de sangre y actos de barbarie. Renombrados por ser guerreros sedientos de sangre, y por su gusto por el sacrificio humano en masa, se estima que los aztecas sacrificaban a 20,000 personas al año, y más de 4 veces esa cifra cuando se construía un templo especialmente venerado, especialmente aquel dedicado a Huitzilopochtli. Desollar, desmembrar y decapitar eran prácticas rituales, al igual que arrancar el corazón de un hombre mientras aún estaba vivo. Tú y yo podríamos pensar que es absurdo que guerreros que desollaban a hombres desafortunados para ganarse la vida apreciaran las cosas más refinadas de la vida, como las artes y los deportes. Pero para los aztecas, una cosa no tenía absolutamente nada que ver con la otra. Los sacrificios se consideraban una parte esencial de su evolución. Aplacar a los dioses era algo que garantizaba un futuro más próspero, mientras que jugar deportes y entregarse a las artes de todo tipo, desde la talla hasta la pintura e incluso la poesía, era una forma de desarrollar camaradería y apreciación por las habilidades. A diferencia de las formas más tradicionales de esclavitud que se veían en todo el mundo, los aztecas desarrollaron una especie de esclavitud por contrato, en la cual los esclavos podían, de hecho, ganar suficiente dinero para comprar su libertad. Además, la esclavitud se utilizaba como una especie de moneda. Los aztecas se vendían a sí mismos como esclavos para pagar deudas, e incluso vendían a sus hijos por un número predeterminado de años. En la cultura azteca, a los esclavos se les permitía casarse, tener hijos, ganar algo de dinero e incluso poseer tierras. Los aztecas daban una gran importancia a la educación, tanto en el hogar, a través de los padres, como en la escuela, a través de los maestros. Dado que también tenían un complejo sistema de castas sociales, las escuelas estaban divididas por clase social y género. Los niños nobles asistían a escuelas específicas para aprender sobre astronomía, filosofía e historia, mientras que los niños de castas más bajas se formaban en la guerra y oficios especializados.
La educación de las niñas, por otro lado, se centraba en las tareas del hogar. Sabiendo lo que sabemos sobre los aztecas, ahora parece mucho más plausible que la mayor amenaza que los invasores europeos llevaron a México fuera una enfermedad, no las armas. Los historiadores creen que lo que diezmó la población azteca fue la viruela, una enfermedad infecciosa importada de Europa. En los primeros 5 años de influencia europea, se estima que casi 20 millones de aztecas murieron a causa de esta enfermedad, principalmente líderes ya que fueron los que estuvieron en contacto con los conquistadores españoles. No hay problema en absoluto. Estoy aquí para ayudar y proporcionar información precisa. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más información, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte. Uno de los datos más interesantes sobre los aztecas es su habilidad para llevar registros. Si hay algo que muchas culturas antiguas en América Latina tenían en común, era su notoria falta de registros escritos. Pero no los aztecas. Mantuvieron registros impecables y tenían un sistema complejo de escritura. Al igual que los jeroglíficos egipcios, su alfabeto consistía en una serie de imágenes, escritas por eruditos y sacerdotes, y se inscribían en piel de venado o corteza de árbol. ¿Cuántos más? Mejor, ¿verdad? Bueno, si fueras azteca, seguramente pensarías así. Los aztecas practicaban la poligamia y aunque se aplicaban reglas estrictas, como que solo el primer matrimonio se celebraba públicamente, la poligamia mejoraba el estatus de una familia debido al aumento en la fuerza laboral, y por lo tanto, en los ingresos. La capital del Imperio Azteca, Tenochtitlan, fue construida en una isla en el corazón de un lago. Hoy en día, en ese mismo lugar se encuentra la Ciudad de México, una de las capitales más grandes y pobladas del mundo. Para cuando llegaron los españoles, Tenochtitlan era más grande que la mayoría de las ciudades europeas, algo que, al parecer, les causó objeciones a los europeos. Al norte de la Ciudad de México es donde encontrarás el sitio más destacado del país, y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Teotihuacán no fue construido por los aztecas, sino que fue descubierto por ellos y posteriormente ocupado. Aquí encontrarás la venerada Pirámide del Sol, la Luna y la impresionante Avenida de los Muertos. Lo que distingue a este lugar de todos los demás, además de su inmenso tamaño, es el hecho de que sus orígenes todavía están envueltos en misterio. Nadie sabe quién lo construyó ni cuándo exactamente. ¿Te dan ganas de visitar México después de aprender todos estos datos interesantes sobre los aztecas? Si deseas seguir los pasos de los aztecas, echa un vistazo a nuestros fantásticos tours por México, y ven a descubrir lo que esta increíble cultura dejó atrás. Porque todo ese chocolate no se va a comer solo. O puedes aprender más sobre el vecino del sur de México, América del Sur.